Buen día, inmunoamigos. El día de hoy veremos la recombinación somática. Acompáñenos a ver este video. Este será el contenido que se llevará a cabo a lo largo del video. El sistema inmunitario, especialmente el adaptativo, es capaz de proteger el cuerpo de una cantidad inmensa de invasores externos como bacterias, virus, hongos y toxinas, así como células cancerígenas. Pero, ¿cómo es posible que el mismo tipo de células sean capaces de millones de patógenos diferentes? Para responder esta pregunta, primero es necesario entender cómo las células del sistema inmune reconocen a los antígenos estructurales de diferentes patógenos. Comenzamos a hablar del TCR o receptor para el antígeno en los linfocitos CD4 y CD8, restringidos por un complejo mayor de histocompatibilidad. Es un heterodímero que consta de cadenas polipeptídicas transmembranales designadas como cadenas alfa y beta, las cuales se encuentran unidas entre sí por enlaces disulfuro. Este receptor es capaz de detectar antígenos peptídicos presentados por un MHC. También existe un tipo menos frecuente de TCR conformado por cadenas gamma y delta, las cuales reconocen antígenos lipídicos presentados por receptores como CD1. Cada cadena alfa y beta del TCR consta de una región citoplasmática corta, una región transmembrana, un dominio tipo inmunoglobulina constante y un dominio de tipo inmunoglobulina variable. Las regiones variables contienen secuencias cortas de aminoácidos en las que se concentra la variabilidad entre los diferentes tipos de TCR. Estas secuencias forman regiones hipervariables o determinantes de la complementariedad. Específicamente existen tres regiones determinantes de la complementariedad para la cadena alfa y otras tres para la beta. Siguiendo con el BCR o receptor para el antígeno de los linfocitos B, se compone de una inmunoglobulina de membrana, la cual consta de dos cadenas pesadas y dos cadenas ligeras. Los dos tipos de cadena contienen una serie de unidades estructurales homólogas denominadas dominios de inmunoglobulina, de las cuales nos pueden ayudar a identificar el tipo de Ig presentada en la membrana del linfocito B. Existen cinco clases de estas: la IgA, D, E, G e IgM. Estos tienen una estructura muy similar a la del receptor del linfocito T. Cuentan con una cola citoplasmática, una región transmembrana, un dominio constante y un dominio variable, en el que se concentra la diversidad en el reconocimiento de los antígenos. Ahora pasaremos a ver cómo se organizan los locus génicos de las inmunoglobulinas. Las IgG cuentan con una cadena pesada y una ligera, en la cual la cadena pesada está a 1250 pares de bases en el cromosoma 14 y la cadena ligera kappa a 1820 en el cromosoma 2 y lambda a 1050 en cromosoma 22. Las regiones variables de la cadena de los receptores del antígeno vienen determinadas por distintas combinaciones génicas de los segmentos V o variables, D o de diversidad y J o joining o de unión, que componen cada uno de los genes que los codifican. Estos segmentos VDJ se encuentran en las regiones 5' de cada gen con una distribución de segmentos muy conservada, mientras que las exones que dan lugar a las regiones constantes se encuentran en las regiones 3'. En el extremo 5' de cada locus de Ig hay un grupo de segmentos génicos de la región variable de aproximadamente 300 pares de bases. En el humano hay aproximadamente 35 segmentos génicos V funcionales en el locus de la cadena ligera kappa, unos 30 en el lambda y alrededor de 45 de la cadena pesada. En cada segmento génico hay un exón líder que codifica los 20-30 aminoácidos aminoterminales de la proteína traducida. Recordemos que las secuencias que van a permitir que las proteínas se alojen en distintos compartimentos se denominan péptido señal. Cabe mencionar que en sentido 5' cada exón líder hay un gen promotor del segmento génico V en el que puede iniciarse la transcripción. Los genes en la región constante C se localizan en sentido 3' de los segmentos J. Cada locus de Ig tiene una disposición y número diferente de genes en la región C. El locus de la cadena ligera Ig kappa tiene un solo gen C. El locus de la cadena ligera lambda tiene 4 genes C funcionales. Los genes tanto CK como C lambda están compuestos cada uno de un solo exón que codifica el dominio C. El locus de la cadena pesada de Ig tiene 9 genes C, dispuestos en tándem o parejas que codifican las regiones C de 9 isotipos y subtipos diferentes de Ig. La variabilidad de secuencias de los dominios variables no está repartida uniformemente, sino en varias regiones denominadas regiones hipervariables: 3 en el dominio VL, L1, 2 y 3, y 3 en el dominio VH, H1, 2 y 3. Las regiones hipervariables se denominan CDR porque forman el sitio de unión al epotipo. Consta de 10 aminoácidos. La CDR3 suele ser la más variable de las tres.
y las regiones más constantes se denominan FR, es decir, de armazón o de entramado. Son las que en este caso de los dominios V constituyen la estructura característica de dos láminas B unidas entre sí. Algo muy importante es que las secuencias no codificadoras de los locus de IG desempeñan funciones importantes en la recombinación y expresión de genes. El TCR se puede presentar de dos maneras, TCR2 y 1. El 2 está compuesto por una cadena alfa y beta y el 1 por una cadena gamma y delta. En ambos casos está asociado con un complejo de proteínas de membrana denominado CD3, que es el encargado de traducir la señal al interior de la célula. En sentido 5' de cada segmento génico V del TCR hay un exón que codifica un péptido líder, y en sentido 5' de cada exón del líder hay un promotor para segmento génico V. En las beta y delta del TCR, el dominio V está codificado por los segmentos génicos V, D y J, y en las proteínas alfa y gamma del TCR, el dominio está codificado por los segmentos B y J. El CDR1 y 2 están codificados por secuencias en la línea germinal dentro de los segmentos génicos V. El CDR3 en cada cadena alfa y beta del TCR está codificado por un segmento D y uno J, así como por secuencias de unión no presentes en línea germinal que se añaden entre los segmentos V, D y J. El CDR3 de cada cadena alfa y gamma está codificado por secuencias de una unión no presentes en la línea germinal entre el segmento V y el propio segmento J. Y bueno, todo esto para la unión del TCR con ciertos antígenos que son proteínas que se encuentran en células normales cancerosas de otros organismos e infectadas por algún virus u otro microorganismo. Ahora pasaremos a las señales de reconocimiento que dirigen la recombinación VDJ, las cuales necesitan de una proteína RSS o Recombination Signal Sequences, donde van a reconocer estas secuencias de ADN. Se localizan en sentido 3' en el segmento génico V y en sentido 5' en el segmento J. Consisten en heptámeros y que se localizan en la secuencia codificadora que es necesario tener un espaciador de 12 a 23 nucleótidos y después se localiza un onámero. La función del espaciador es garantizar el acercamiento de dos RSS para su combinación. Posteriormente, veremos cuál es la función del sitio de unión RSS, el cual funciona para la unión de las enzimas RAG1 y RAG2. Pero ¿cómo funciona esta recombinación? Para esto hay distintos mecanismos que siguen distintos pasos. El primero es el reconocimiento de la RSS por parte de la RAG1 y 2, donde ellas van a escoger dónde unirse. Posteriormente, la división monocatenaria en la unión de las secuencias de codificación y señal en donde la RAG1 y 2 hacen una muesca en el borde 5' uniendo el segmento V con el J. La formación de horquillas en la región V y J, donde el grupo hidroxilo ataca al grupo fosfato en la cadena no codificadora del segmento V para dar un extremo codificador en horquilla saliendo de modo covalente y un extremo señal romo. La ligadura de los extremos señal, en la que va a participar la DNA ligasa 4 que liga los extremos romo libres, para formar la unión señal, el círculo que se formó posteriormente va a desaparecer. Después sigue la división de las horquillas en los extremos V y J mediante la endonucleasa Artemis, que se puede dar mediante tres formas. De modo asimétrico en la cadena superior para dar una saliente 5' o en la cadena inferior para dar una saliente 3'. Otra forma es que puede volver a abrirse para formar un extremo romo. Para la extensión de la saliente hay reordenamientos de cadena ligera de la IG. Las salientes resultantes pueden actuar como sustratos para enzimas de reparación de extensión de DNA, lo que conduce a nucleótidos palindrómicos. La hilera de base superior en la región V en la dirección 5 a 3' se lee TCGA. La lectura hacia atrás sobre la cadena inferior en el punto ligadura también de TCGA. Durante el desarrollo de células B, los genes que codifican para cadena pesada de IG son reordenados primero, seguidos por los genes codificados para cadena ligera. Esto con la finalidad de crear una ligadura de regiones V y J de cadena ligera. El recorte por exonucleasa es más común en las dos unidades del gen V que codifica para cadena pesada, que en la unión VJ de cadena ligera. Cuando las secuencias del segmento V que a través del corte han perdido el marco de lectura, se les conoce como no productivos. Esto se logra y es dependiente de la enzima Artemis. Los nucleótidos no de plantilla son agregados por la TDT a las uniones codificadoras de genes que codifican para cadena pesada después de división de horquilla.
Puede ocurrir pérdida de la fase correcta si no se añaden nucleótidos en los múltiplos de 3 correctos. La estructura como la ubicación del DNA que codifica para la región V de Ig activo cambia significativamente conforme procede el desarrollo de células B. El DNA que pasa por recombinación se aleja de la membrana nuclear y va hacia el centro del núcleo. La estructura de la cromatina que pasa por la recombinación también se altera de modo que tramos largos de DNA son condensados hacia asas que permiten que las secuencias que se están recombinando tengan contacto más cercano entre sí. Y es así como pasamos a un segundo concepto que es la generación de diversidad de linfocitos B y T. La diversidad se crea mediante combinaciones aleatorias de segmentos génicos en línea germinal que se unen y mediante la adición o eliminación aleatoria de secuencias de las uniones entre estos segmentos. Estos son la diversidad combinatoria, la diversidad de unión y por último, debido a la diversidad de la unión, las moléculas del anticuerpo y del TCR muestran la mayor variabilidad en las uniones de la región V y C que forman la tercera región hipervariable o CDR3. El primero de estos es la diversidad combinatoria, donde diferentes combinaciones de segmentos génicos unidos por la recombinación VDJ codificarán receptores para el antígeno con diferentes sitios de unión a este. El máximo número posible de combinaciones de estos segmentos génicos es el producto del número de segmentos génicos V y J y en cada locus del receptor para el antígeno. Por tanto, la diversidad que puede generarse en cada locus refleja el número de segmentos génicos V, J y D en línea germinal de este locus. Después de la síntesis de las proteínas del receptor para el antígeno, la diversidad combinatoria aumenta aún más por la cercanía de dos regiones V diferentes generadas de forma aleatoria. Por tanto, la diversidad combinatoria total es, en teoría, el producto de la diversidad combinatoria de cada una de las dos cadenas asociadas. El segundo es la diversidad en la unión. La mayor contribución a la diversidad de receptores para el antígeno la realiza la adición o eliminación de nucleótidos en las uniones de los segmentos V y D, D y J o B y J. En el momento en que estos segmentos se unen, una forma en que esto ocurre es cuando los endonucleases eliminan nucleótidos de las secuencias en línea germinal en los extremos de los segmentos génicos que se recombinan. Además, pueden añadirse secuencias nuevas de nucleótidos no presentes en la línea germinal en las uniones. Y por último, debido a la diversidad en la unión, las moléculas del anticuerpo y del TCR muestran la mayor variabilidad en las reuniones de las regiones V y C que forman la tercera región hipervariable o CDR3. De hecho, debido a la diversidad de la unión, el número de diferentes secuencias de aminoácidos presentes en las regiones CDR3 de las moléculas de Ig y TCR es mucho mayor que las que pueden codificar los segmentos génicos en la línea germinal. Las regiones CDR3 de las moléculas de Ig y TCR también son las partes más importantes de estas moléculas que determinan la especificidad de la unión al antígeno. Hay diversas aplicaciones clínicas de nuestro conocimiento de la diversidad de unión. Una es la determinación de la clonalidad de los tumores linfáticos que surgen de los linfocitos B o T. Otras aplicaciones incluyen el análisis de la secuencia CDR3 de los linfocitos T y B en las enfermedades infecciosas y autoinmunitarias, y de los linfocitos infiltrantes de los tumores de los cánceres para determinar la expansión de determinados clones durante la respuesta inmunitaria, teniendo presente que este método no indica qué antígenos podrían reconocer esos clones. Esperamos que este video haya sido de tu agrado. Nos vemos en el siguiente video.